A saludar a otro invitado a esta hora. Es el expresidente Ernesto Samper, que nos acompaña a esta hora a través de Noticias Caracol en Vivo. Expresidente, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. No, con muchísimo gusto y con mucho pesar por la desaparición de Germán Vargas, que a mi juicio era una de las figuras que le tocaba el turno Sí. en este momento. Trabajé no tanto cercanamente a él como a su hermano, a José Antonio Vargas, que fue mi secretario general de la presidencia, pero a través de las relaciones familiares y de estos vínculos que se dan en Bogotá, pues teníamos una estrecha relación entre las dos familias. Expresidente, cuéntenos un poco de ese papel del doctor Germán Vargas Lleras dentro de las nuevas generaciones del liberalismo colombiano, digámoslo así, en los años 90. ¿Cuál fue su influencia en ese momento? Pues a mí me parece que él era un excelente ejemplo de lo que es la forma transparente y eficiente como se debe gobernar el país. En el paso que él tuvo en la vicepresidencia, dejó una cantidad de huellas como la ley de víctimas, las leyes de la justicia, también dejó las autopistas, las 4 y las 5Gs, y no era insensible al tema social como algunos piensan, porque los mayores desarrollos en materia de vivienda social se hicieron durante su gobierno, inclusive creo que de acueductos. De tal manera que Germán era un ejecutor, ante todo, que es un tema que deberían estar siguiendo como un modelo y como un ejemplo todos los que aspiren en este momento, como están aspirando a gobernar el país. ¿Cómo se conocieron? Porque es que me llamó mucho la atención que hace unos segundos usted nos hablaba, Catalina y a mí, a la audiencia de Noticias Caracol en Vivo, de José Antonio Vargas, su hermano, y por allí empezó usted a saber de en ese entonces ese muchacho que empezaba a hacer política. Cuéntenos un poco sobre eso, expresidente. No, yo creo que a Germán lo conocí inclusive antes, cuando él hacía política con Luis Carlos Galán. Nosotros teníamos como dos tendencias dentro del partido liberal. Una tendencia era la tendencia que se identificaba con el doctor Carlos Lleras, en la cual estaba, por supuesto, Luis Carlos Galán, y esa fue su puerta de entrada. Y la otra tendencia que se identificaba con el expresidente López, que es la que tenía yo, en la cual trabajamos. Al final terminamos en algunos procesos políticos conjuntamente con Galán, como eligiendo alcalde de Bogotá, etcétera. Y allí tuve oportunidad de conocer su capacidad. Era un excelente revuelto entre la capacidad ejecutiva de su abuelo, de Carlos Lleras, pero también no era ajeno a los movimientos y al tejemaneje todos los días de la política. Luchaba hasta la última posición para ayudar a su gente y ayudar a sus parlamentarios. Es decir, él se movía como pez en el agua en la parte política, pero también lo hacía en el gobierno, que es la parte de él que creo que es más importante de destacar en este momento. Expresidente, ¿es coincidencia que prácticamente en todos los momentos políticos más importantes de nuestro país prácticamente estuvo el doctor Germán Vargas Lleras? No, no es coincidencia, y además, pues esto era un ejemplo de que en algún momento la política, la gente sabía hacer cola. Entonces simplemente uno le cargaba ladrillo a los que iban adelante, y eso le permitía ir avanzando en la cola hasta que llegaba el momento en que uno ya era una carta. Yo creo que este era el momento de Germán. Me parece que independientemente de que estuviera uno no de acuerdo con algunas de sus tesis, pues era una persona que sí tenía el derecho a haberse probado en estas elecciones, y quizás hubiera sido hasta una carta de solución. Pero en algún momento, en la pasada elección, cuando él me contó que se iba a retirar de la vicepresidencia, yo le dije: vas a cometer el peor error de tu vida, porque te vas a correr a la derecha y no vas a conseguir ninguno de los votos uribistas,
te vas a salir del sitio en el cual se está negociando la paz, que te va a traer los votos de la izquierda y el resto ya los tienes. Entonces, yo creo que fue la única vez que estuvimos cerca hablando de política, porque él tenía, pues era muy independiente y manejaba muy bien sus temas y se consultaba con mucha gente. Pero eso está muy interesante porque cree entonces usted, expresidente, que el retiro de él de la vicepresidencia lo lleva a no poder alcanzar ese cargo que tanto anheló. Él tuvo todos los cargos, concejal, vicepresidente, fue ministro, fue de verdad un político, pero faltó, digamos, que fuese presidente y muchos consideran que pudo haber sido un muy buen presidente, que pudo haber fallado ahí. Yo creo que él hubiera podido realmente encarnar una opción de centro atractiva en las circunstancias actuales, pero la hubiera podido y debido encarnar desde la vicepresidencia de Santos, porque él, no sé, cometió el error, repito, de haber salido a disputar los votos de la derecha cuando él ya tenía la derecha que no estaba con el presidente Uribe, tenía la gente que estábamos luchando por el tema de la paz, los temas sociales, los temas de integración, y por supuesto estaba en la nuez de ese momento que era la negociación de los acuerdos de La Habana, Sí. los acuerdos de paz, o sea, estaba en el mejor lugar, haber consolidado su aspiración. Pero aún así, en este momento, yo creo que si uno hace una revisión de las personas que están, aunque son algunos de los que están, no están todos los que son, y uno de esos que no va a estar es lamentablemente Germán, que con su grupo político pues tomaba sus decisiones de manera autónoma e independiente. Tengo a esta hora una noticia importante, seguimos con la conversación, pero tenemos también que ir combinando la conversación con las noticias. El cuerpo del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras llegará al Palacio de San Carlos a las 2 en punto de la tarde del día de hoy, sábado. Hay que tener en cuenta que también todo esto se adelanta en el Palacio de San Carlos porque precisamente él creció en esos pasillos, justamente con toda esa política que lo antecedió a Germán Vargas Lleras. Noticia hasta ahora importante. Justamente el primer discurso de Germán Vargas Lleras fue allí en el Palacio de de San Carlos. Sí, señor. Expresidente. No, allá, si les puedo meter Sí, señor. cucharada ahí. Claro que sí. No, allá fue enterrado también su abuelo, Correcto. Carlos Lleras, y después pues queda muy cerca al Panteón, a la catedral. Así es que sí, va a ser un entierro realmente muy lucido y yo creo, a mí también me gustaría que me enterraran allá a propósito para que quede constancia en Caracol, que me velaran allá porque me parece que es un sitio emblemático, tiene un salón muy especial para grandes y solemnes ceremonias. Aquí queda grabado entonces Claro que en vivo estas palabras del expresidente Ernesto Samper. Anotado, Catalina. expresidente. Expresidente, quiero devolverme un poco en la historia y tal vez uno de esos puntos donde ustedes dos coincidieron indirectamente justamente fue en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en donde el doctor Germán Vargas Lleras, por supuesto, era una de sus figuras más importantes como ministro del Interior y de Justicia, como ministro de Vivienda y luego como vicepresidente, y en donde usted también de algún modo respaldó buena parte de ese proyecto, específicamente en lo que tiene que ver con el proceso de paz, el respaldo público que usted le dio en ese momento. ¿Cómo fue esa coincidencia? ¿Cómo eran esas conversaciones en ese momento con el doctor Germán Vargas Lleras? Pues eran muy fluidas porque yo tenía un buen representante en el gobierno para esos temas, que era mi hijo Miguel, que fue viceministro precisamente de Germán, y con él yo creo que Germán logró sacar las leyes más importantes que acompañaban el proceso de paz. El proceso de paz, una cosa fue lo de La Habana y otra cosa es lo que se negoció antes y después sobre la desmovilización, sobre el reconocimiento de las víctimas, la pelea que se dio para que se entendiera que lo que existía en Colombia era un conflicto armado y no una amenaza terrorista, que paradójicamente es lo que se está planteando en este momento, hoy día, después de tantos años. Y Miguel, pues de alguna manera llevó esos temas, y los cuentos de Miguel sobre su relación con Germán son muy divertidos porque era una persona bastante de mal genio, pero era un mal genio tipo Alcacelser, que se le pasaba rápidamente.
pero era ejecutivo y llegaba y manejaba 8 proyectos en el Congreso y cada uno lo iba llamando, iba, arreglaba el rollo. Yo creo que tenía ese mérito. Estuvo finalmente, por eso yo decía que él estuvo en el mejor momento, La Paz, lo hubiera podido aprovechar más, pero a pesar de eso, insisto en mi tesis de que él en este momento hubiera sido una figura muy convocante y hubiera planteado un debate muy interesante. Sin duda, expresidente, pero así como también en su momento se tuvo buen diálogo, un diálogo de algún modo fluido, como usted ya lo está contando a través de su hijo, en 2003 usted también le hizo una crítica pública bastante fuerte al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, teniendo en cuenta que usted le pidió que definiera si estaba a favor de la reelección o si por el contrario estaba de algún modo definiendo esos intereses a favor de Cambio Radical. ¿Cómo fue ese episodio? No, la verdad es que yo nunca he estado de acuerdo con la reelección ni cuando estaba elegido presidente porque eh, yo considero que el papel de los expresidentes no es ponerle palos en la rueda a la gente que puede y que debe llegar. Y además nuestros países no están preparados para manejar una reelección, mientras que no haya unos controles y unas garantías que se ven en otros países, pero aquí nos falta mucho por avanzar en ese sentido. Eh, Tal vez en ese momento tuvimos alguna diferencia, pero no porque yo estuviera con la reelección ni él tampoco. Quizá la estuvimos sobre los plazos y los términos y en qué medida era o no una reelección, pero debates que tuvimos de fondo, tal vez más profundos, sobre el tema de la paz, el tema de la justicia transicional, la necesidad de que este país tenga una justicia restaurativa, pero como digo, él era muy proclive a escuchar argumentos, así fuera demoledor en sus respuestas. Le daba altura al debate, lo hablábamos hace unos segundos con el expresidente Juan Manuel Santos. Sí, y nunca se metía en temas personales, que es lo que lamentablemente uno está comenzando a ver en la política actual, es la política del insulto, la política del miedo. No, y era un hombre juicioso. Es decir, las columnas de Germán van a ser recordadas como unas columnas de una persona que se sentaba a estudiar sus temas, Sí. los documentaba, buscaba asesores, tenía cifras. Realmente yo creo que la columna de Germán, como la columna del expresidente López, y la columna de Alfonso Palacio Rudas, le hace mucha falta al país. Esa columna de Germán Vargas Lleras en El Tiempo, la más leída, de las más leídas precisamente por su rigurosidad, por los datos que condensaba dentro de la misma. Claro, y él era una persona estudiosa, o sea, no era una persona que improvisara sus temas, se los leía, los trabajaba, podía uno tener diferencias con él, pero yo leo pocas columnas, pero tengo mis columnistas preferidos, no los voy a mencionar aquí porque solamente los que ya se fueron, pero creo que Germán era uno de ellos porque aportaba y tal vez eso lo aprendió de su abuelo, de Carlos Lleras, del mismo Luis Carlos Galán, de todos los que trabajan en la revista Nueva Frontera, que fue el sitio por el cual él entró a la política cuando estaba muy joven. Expresidente, en 2004 el ex vicepresidente es elegido como director del partido Cambio Radical y por supuesto pues este partido pasó a ser uno de los grupos uribistas con mayor poder en el Congreso. De algún modo, ¿cómo cree usted que cambia el mapa político colombiano con el ascenso de Cambio Radical y a lo largo de estos años durante la presidencia del doctor Germán Vargas Lleras en este partido? Bueno, va a hacer mucha falta él porque pues él era una voz que no era solamente aceptada, sino temida entre sus propios seguidores. Tenía muy buenos parlamentarios. Algunos se fueron lamentablemente con el tiempo, algunos se salieron, pero yo creo que él sin duda, no sé si alcanzó a tomar una decisión definitiva sobre la participación de su grupo,
pero era un asunto que sin duda él tenía muy en cuenta y que ponderaba. No daba, digamos, él tomaba sus decisiones así como era de espontáneo, de rápido y de casi que de volcánico en su comportamiento del día a día. Era una persona muy cerebral, muy ponderada en tomar sus decisiones. Quién sabe qué decisión hubiera tomado como partido, pero eso no creo que altere mucho, porque yo lo que creo que estamos viendo en el país no es ni siquiera un enfrentamiento entre derecha o izquierda. Aquí no hay un problema ideológico. Aquí lo que hay son dos concepciones sobre para dónde debe ir el país. Para mí hay una que está definitivamente comprometida con un cambio, inclusive con un cambio con dificultades, y hay otra que quiere volver a ensayar la fórmula que venía ensayando el país. ¿De qué lado estaba, que venía gobernando el país? ¿De qué lado hubiera estado él? No lo sé. De golpe ideológicamente lo hubiera podido localizar uno en un lado, pero en cuanto a ejecutorias, en cuanto a los sectores críticos, por ejemplo, el sector agrícola, él heredó del abuelo Lleras una obsesión que yo comparto, y es que este país no lo vamos a arreglar mientras que no empecemos por arreglar el sector agrícola y El el problema campo, de tierras, el campo colombiano. el campo y la reforma agraria que planteó el abuelo. Así es que Sí. creo que es una mezcla muy interesante, como un sancocho, si me permiten, el tema de influencias que le llegaban por uno y por otro lado, que la representó cada una en su mejor versión. Pues qué bueno vuelvo con su expresión, haber hablado de ese sancocho político que nos trajo Germán Vargas Lleras a la vida política del país y los conocimientos y los acuerdos. Expresidente, le quiero agradecer mucho por haber tenido la deferencia, el tiempo con nosotros en Noticias Caracol en Vivo y con nuestra audiencia. Oye, a ustedes por consultarme y que tengan un buen día, y bueno, vamos a pasar este trago amargo. Claro que sí, muchísimas gracias, Catalina.